Buenos días a todos y a todas, los aquí presentes. Buenos días a todos y a todas los que nos están siguiendo a través de los medios de comunicación, especialmente a quienes tienen la oportunidad de seguirnos a través de la radiotelevisión pública, la que pagamos entre todos los ceutíes, pese a haberse convertido en herramienta de propaganda del señor Vivas, porque asisten al último pleno que van a poder ver a través de esa televisión pública. Señora Chandiramani, de sus títulos luminosos que ha lanzado usted al inicio de su intervención, déjeme de decirle que tiene usted muchas bombillas fundidas, por no decirle prácticamente todas. De hecho, la definición que nosotros daríamos a sus presupuestos, más que definición, es solo una frase. Todos sabemos que cuando alguien se sienta a elaborar unos presupuestos tiene una máxima. La máxima que ustedes han seguido, la máxima que ha seguido el desgobierno del señor Vivas es que, como vienen las elecciones, hay que subir las subvenciones. Y para el año que viene van a dar 600.000 euros más, a dedo, dados a dedo por ustedes, más de 13 millones dados a su libre albedrío. Mientras tanto, la actividad económica local se paraliza porque este desgobierno, ante la incapacidad para sacar adelante un simple plan de barriadas, entrega a la multinacional Traxa más de 34 millones en obras para que contrate a gente de fuera y encima no le paguen a los trabajadores. Esa multinacional Traxa, que, como digo, apenas contrata a ceutíes, porque todo lo trae de fuera, hay que decir que en septiembre ha contratado billetes de barco por un importe aproximado de 100.000 euros, que unido a los que contrató en marzo son unos 150.000 euros, con el dinero de los ceutíes, por supuesto. Aquí todo el mundo viene a lucrarse a costa de los ceutíes. Un año más nos enfrentamos a este debate de presupuestos en el que, en vez de solucionar los problemas que tenemos en Ceuta, y que no son pocos, pretende el desgobierno, a través de la señora Chandiramani, sacar pecho sobre lo bien que lo hacen, la de obras que piensan hacer y la de empleo que van a crear, a pesar de que la tozuda realidad les indique que ni hacen obra, ni crean empleo, ni, por supuesto, lo hacen bien. Ustedes no hacen nada para solucionar los problemas cotidianos de los ceutíes y, mientras tanto, tenemos que soportar su inacción y su desidia. Un año más, esta herramienta de transformación social que deben ser los presupuestos se convierte en sus manos en un juguete con el que repartir sus canonjías, sus prebendas entre su red clientelar, pero que no afrontan la solución a los graves problemas que sus casi 2 décadas de apoltronamiento ha causado a esta sociedad. Estos presupuestos solo son una mala copia de los que llevan presentando ustedes desde el año 2001. Inflan los ingresos de forma ficticia para que puedan cubrir la dilapidación de unos gastos que no solucionan ni uno solo de los problemas que tenemos. Nosotros quisiéramos, todos los ceutíes creo que quisiéramos, que ustedes hablasen aquí de viviendas, de cuándo piensan ustedes construir viviendas para que los ceutíes con problemas en el acceso a las mismas puedan acceder, pero ustedes no llevan ni un solo euro en sus presupuestos para solucionar este problema, para solucionar el problema de la vivienda. Se lo dijimos en el primer debate. Si empezamos con una promoción, podríamos a final de legislatura entregar 120, 150, pero no que su gobierno de Mariano Rajoy, según ustedes, iba a levantar no sé cuántos miles de casas. De hecho, aparte de los datos, hoy vamos a tirar también de hemeroteca. Anunciaban ustedes que en 2016 iban a construir 500 VPO en Loma, Colmenar y Benzú. No sé si alguien las ha visto, si alguien las conoce. Su política de vivienda se define muy fácilmente. Las casas de Ceuta las daban unos pocos, a otros pocos, sin criterio alguno. Le suena la frase, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice la jueza en su auto. Sin embargo, ustedes siguen sentados como si no pasara nada, sin asumir responsabilidades, sin dar ni una sola explicación a los ceutíes. Y como ustedes no han querido dar explicaciones, pues estamos todos a la expectativa de lo que la justicia diga. También a los ceutíes nos gustaría que en este debate nos dijeran qué piensan hacer ustedes para facilitar el acceso
al empleo en igualdad de oportunidades, porque todas sus promesas se han desvanecido como azucarillos en el café. Han apostado por la industria ligera exportadora, por el desarrollo del puerto, por el comercio, por el turismo, pero en ninguna de ellas han conseguido ustedes implantar una política no solo que cree unos nichos de mercado y genere empleo, sino que por lo menos mantenga la actividad existente. Es que ni siquiera han facilitado ustedes las normas para que las empresas puedan desarrollar su actividad o para implantarse en nuestra ciudad, porque ustedes o se quedan cruzados de brazos esperando que el Levante o el Poniente les traiga la solución, o cuando hacen algo llegan tarde, como pasó con las reglas de origen, como pasó con la atracción de empresas como la de munición ecológica o como pasa ahora con las empresas del sector tecnológico. Dirán que han sido tiempos de crisis, de hecho ya lo ha dicho la señora Chandiramani, al menos en un par de ocasiones, pero la inexistente política económica de su desgobierno nos ha hundido más todavía. Su incapacidad para tomar decisiones ha provocado que no se aplicaran medidas para paliar la grave situación a la que su inacción y desidia nos han conducido. La única solución que han aplicado ha sido la de los planes de empleo, unos planes de empleo que usted misma, entiendo que en un gesto de sinceridad en el último pleno, calificaba también como precarios, unos planes de empleo a través de los cuales ustedes explotan a las personas y, tal y como ustedes los tienen planteados, poco aportan a cambiar el modelo estructural y solamente sirven para colocar a quienes ustedes desean, con unas condiciones económicas y laborales, como le digo, extremadamente precarias, que además no dudan ustedes en pagar salarios de miseria y en decirlo con la cabeza alta y en explotarlos como si se tratase de esclavos o de siervos. A ello hay que añadir esa extraña figura de la colaboración social, donde en 9 meses ya han colocado ustedes más gente que el año pasado, según los últimos datos del SEPE, y que nos llevará a ser campeones, como otros años, de esta figura con la que ustedes también explotan a las personas y buscan tapar lo que su desastrosa gestión de personal ha causado. En eso ha consistido su política de empleo, señora Chandiramani, en mantener unos planes de empleo en los que no se incrementa la empleabilidad de las personas desempleadas, en la que se les explota y en la que no se mejora sus conocimientos para reintegrarlos en el mercado laboral. Los planes de empleo los utilizan ustedes para tapar sus vergüenzas, el abandono del Gobierno central en materia de educación, que debe cubrir la falta de plantilla, y la suplantación de personal del ayuntamiento. Al menos ya reconoce usted la pérdida de ese músculo. Y puesto que no puede cubrir los servicios con la escasa plantilla, pues mete a gente de plan de empleo a hacer esas funciones. Tenemos un grave problema económico y es que nuestra estructura productiva necesita un cambio desde hace más de 20 años. Se lo venimos solicitando y reivindicando constantemente. Y estos presupuestos que trae aquí el señor Vivas para que sean aprobados y que lo serán con las manitas de los votantes del Partido Popular, no trae y no incorpora soluciones, como decía, a los problemas de Ceuta. No hay aportaciones a un cambio de la estructura productiva que genere un impacto positivo en nuestra economía, por lo que nada se aporta para romper el círculo vicioso del desempleo. La lucha contra la exclusión social la han convertido ustedes en vana beneficencia y nada aportan para romper la desigualdad entre las dos Ceutas que ustedes han creado. Vayamos a los números de sus presupuestos. Una sarta de invenciones que los descalifican y que muestran la manipulación de los datos que hacen ustedes. Cuando no los falsean, se los inventan. Para que les cuadre todo, sobre todo, en los ingresos observamos una colección de inexactitudes que hacen que sus presupuestos no tengan ningún rigor y lo que deberían hacer es retirarlos y rehacerlos con un mínimo de objetividad. Dice el informe de servicios tributarios que, en primer lugar y con carácter general, tomamos como base la realidad de la evolución de las diferentes partidas presupuestarias de ingresos durante el periodo comprendido entre el 31 de agosto del 2017 y el 30 de agosto del 18. Ya es curioso que utilicen ese plazo de tiempo que empieza a mostrar la escasa seriedad de este informe. No existe ninguna justificación en el documento que señale las causas por las que cambian ustedes el periodo de cómputo. No sabemos si es una más de sus gracietas, pero es que vamos a demostrarle que viven ustedes en un universo paralelo y vamos a señalarles, en primer lugar, un grave error que desmorona todos los cálculos que ustedes hayan podido realizar y que les obliga a rehacerlos. El informe de servicios tributarios que le digo dice que estas cifras son corregidas con carácter general
con el crecimiento estimado de recaudación que se prevé para el próximo ejercicio como consecuencia de la modificación automática de las tasas, que en aplicación de lo dispuesto en nuestra Ordenanza Fiscal General será del 2,2%. IPC publicado correspondiente al mes de agosto último. El IPC de Ceuta en agosto último es el 1%, señora Chandiramani, no un 2,2%, al menos el que oficialmente publica el INE. Si tenemos en cuenta que el IPC debe ser anual, quizá ustedes prefieran contar de 13 en 13 los meses, pero el dato que se ha incluido en ese informe, como le digo, no corresponde con el del IPC, que le traigo aquí por si usted quiere verlo, que publica oficialmente el INE. Así que ya pueden ustedes retirar estos presupuestos porque están basados en un dato absolutamente irreal. Esta es una grave diferencia que hace crecer sus ingresos de forma ficticia. No sabemos si son conscientes o si es un error inconsciente, pero como sea, la gravedad del error es bastante importante. Con esa ingeniería financiera que también conocen ustedes, pretenden con ello reducir los ratios para pedir créditos para luego pagar las nóminas, porque para las inversiones no se utilizan. Volvamos a esa realidad paralela, que ya le digo que en base a esa recaudación habría que definirla como irreal. En los impuestos directos, es decir, en catastro, vehículos, valor de terrenos y el de actividades económicas, se recauda en el 2015 9,1 millones, 2016 9,2, 2017 9,8 y este año, septiembre, alcanzan los 8,3, que como mucho alcanzará los 9 millones al finalizar el año, puesto que las dos partidas más grandes, que son el IBI y vehículos, ya están prácticamente cerradas. Una recaudación que ustedes elevan a 11,2 millones, casi un 25% más de lo realmente recaudado. ¿Ese es el incremento del IPC que indica la ordenanza? Esta es una burda manipulación que hacen ustedes para incrementar los ingresos y luego dar alas a esa infinita capacidad de derroche que tienen ustedes con los recursos. En las tasas es aún mucho peor. En 2015 se recauda 6,1 millones, 2016 6,5, 2017 asciende a 6,7 y para los 9 primeros meses del 2018 suben a 4,1 millones, que siendo benevolentes se elevarán a 6, pero que ustedes la disparan en esa realidad paralela que le digo, en la que se basan sus presupuestos, hasta los 11,3 millones de euros para el 2019. También nos gustaría que nos dijera qué cantidad es la que se va a ingresar exactamente en algunas partidas. Por ejemplo, la memoria de Medio Ambiente dice que por la tasa de recogida de basura se ingresarán más de 2 millones de euros, 2.071.000. Y en el presupuesto de ingresos señala que son 2.129.000. Y la tasa por servicio de tratamiento de residuos, dice la memoria medioambiental, que serán 548.000. Pero sus ingresos la elevan a 1.039.000, casi el doble. Entre una y otra, unos 600.000. Es que ni siquiera entre ustedes se ponen de acuerdo, porque no es la única contradicción. El informe del interventor dice que las modificaciones de las tasas suponen que el resultado es una importante disminución del importe del capítulo, que ha pasado de 12,5 a 9,2 millones de euros, porque su presupuesto las eleva hasta los 11,3 millones. Son más de 2 millones de euros de diferencia. ¿Puede usted explicárnoslo? Solo en impuestos directos y tasas inflan ustedes los ingresos en 7,5 millones de euros, que no se corresponde ni con la realidad tributaria de esta ciudad, ni con el IPC, ni con nada. Incrementan un 50% estos dos conceptos sin ninguna base, solo con el único fin de poder tener fondos para su derroche. El informe de estabilidad presupuestaria del interventor indica, además, que se ha estimado un ajuste por posible inejecución del presupuesto de gastos, al igual que ocurrió en los ejercicios 2016, 2017 y 2018, dado que se incrementa considerablemente el capítulo 6, el de inversiones, con respecto a presupuestos de ejercicios anteriores, que en base a la experiencia es el que finalmente suele contener mayor inejecución, así como el capítulo 2. Esa inejecución de la que habla el interventor se eleva a 16 millones de euros, inejecución que no se contempla en estas previsiones y que el principio de prudencia y, sobre todo, el de la experiencia debería ser incluido. Es decir, que los aproximadamente 29 millones de euros, de esos 29 millones de euros aproximadamente, el interventor señala que solamente se van a llevar a cabo alrededor de 13, un 45%, por lo que tanto
el IPSI de obra pública como la tasa urbanística deben rebajar las previsiones en este importe, quedando en una cuantía más acorde a lo que llevan ustedes recaudado hasta septiembre, 249.936, de 3,3 millones que pensaban ustedes recaudar, y eso que le han dado a Traxa como medio propio, como le decía, más de 34 millones de euros en 15 meses. La tasa de urbanismo, la que pagan los medios propios, se presupuesta en el anexo de este informe en 1.273.000, mientras que en el presupuesto de ingresos que facilitan ustedes por el área económica se eleva a 1.754.000, se eleva un 38%. ¿De dónde sale ese casi medio millón? Mire, ustedes se inventan, fíjese, que para el año 2019 tienen presupuestado gastarse en Plaza Nicaragua más de 540.000 euros. Pero es que resulta que solo en la tasa urbanística de medios propios, en esa obra, se van a gastar 429.000. O sea que el 80% se les va a ir a ustedes en impuestos. Eso es un alcance confiscatorio, un robo a mano armada. ¿Cómo lo calificamos, señora Chandiramani? Más incongruencia. El Díaz Flor, ¿quién lo hace? No es Traxa. Creo que sí, ¿no? ¿Y por qué les cobran el IPSI? ¿No debería ser la tasa urbanística a medios propios? Para acabar con los ingresos propios, hablarle del impuesto del ICIO, del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, el que mide la actividad privada de la construcción, donde ustedes dicen que el año que viene va a recaudar 400.000 euros, cuando este impuesto a 30 de septiembre solo ha recaudado poco más de 145.000 y en 2017 solo se ingresaron apenas 207.000. Ustedes presupuestan el doble de lo que se prevé recaudar este año. ¿Cómo esta explosión de la construcción no se refleja en el resto de sus ingresos o de la actividad de la ciudad? Se lo decimos porque es mentira, es pura mentira, manipulación, invención de los datos para que les cuadren sus cuentas. Ustedes solo aumentan los ingresos con esa ingeniería financiera que le digo para poder acceder a pedir más créditos que luego usan para pagar nóminas y gastos corrientes y sus prebendas. No les da para más. En impuestos propios de esta institución se han inventado ustedes más de 11,2 millones, en unos ingresos que ya saben que no se van a producir. Pero a ustedes les da exactamente igual. Siguen con sus cuentas, les siguen cuadrando y siguen ustedes pudiendo repartir a su antojo. Los ingresos que nos transfiere el Estado. Muchas veces las imágenes no valen más que las palabras. Le traigo aquí una imagen en relación a esos ingresos. De cada 100 euros que dicen sus presupuestos que se ingresan, 54,52 nos vienen del Estado, 10,72 de crédito y apenas 33 son ingresos directos de este ayuntamiento. Es la cantidad y el volumen más bajo desde que el señor Vivas está sentado aquí en la poltrona. Y esto significa que su desgobierno nos ha hecho cada vez más dependientes de unos ingresos que su desidia no ha sido capaz de atarlos por ley. Por supuesto que queremos que el Estado nos transfiera las cantidades que nos correspondan, pero que dependa de una ley y que no tengamos que depender del ministro de turno y de lo que nos quiera dar, porque estamos reclamando lo que nos corresponde a los ceutíes, no lo que se le antoje al que esté en Madrid. Y por eso dudamos de que la totalidad de estas transferencias que su desgobierno ha presupuestado alcancen las arcas municipales. Ya sabemos que el IPSI, importación y el de tabacos están compensados por ley, el de hidrocarburos, que ustedes con su reforma, con la reforma que hicieron, consiguieron que un Puerto Franco tuviera los hidrocarburos más caros que un Estado vecino sobreprotector y que acabó hundiendo al sector y la recaudación, debiendo acudir al Estado para que lo compensara en su actitud de pedigüeños, impuesto que, por cierto, hay que recordarle que la ciudad hermana de Melilla, que es con quien nos tenemos que comparar, ni compensa ni necesita, mientras que nosotros aquí, los ceutíes, tenemos que pagar hasta un 400% más en esos impuestos. A ustedes les da igual. En vez de crear actividad para que los impuestos salgan de ese valor, lo que hacen es que mantienen los impuestos más elevados que pagamos todos los ceutíes, por supuesto, y que lo que no se ingresa, pues lo piden ustedes a Madrid para poder repartirlo entre sus amistades. Se lo digo aquí, se lo digo desde este atril y se lo digo en representación de la ciudadanía. Ustedes, no les extrañe, por cierto, que el Consejo General de Economistas
deja a nuestra hacienda local como la menos eficiente de toda España, porque solo consiguen recaudar de lo presupuestado el 77,3% de los impuestos directos y el 69,6% de los indirectos. O, como pensamos nosotros, inflan ustedes los ingresos para poder acceder a las líneas de crédito y para poder malgastar los fondos municipales sin que se realicen las inversiones que realmente cambien la estructura de la ciudad. Porque yo también, señora Chandiramani, a lo largo de la mañana lo haré, le puedo recordar zonas en esta ciudad que llevan más de 20 años con el mismo aspecto, que no cuentan ni con asfaltado ni con alcantarillado. Y cuando usted quiera la monto en mi coche y la llevo a verlas. Señala el interventor en su informe que el capítulo de transferencias corrientes aumenta de forma notable con relación a 2018, incremento que se circunscribe al convenio de compensación derivado de la situación geográfica de la ciudad, al de colaboración en los gastos de gestión del embolsamiento de vehículos y al convenio sobre violencia de género. Ninguno de estos convenios, se lo voy a decir por segunda vez por si no he escuchado cuando se lo decían en la anterior, ninguno de ellos ha sido suscrito todavía, ni figura tampoco en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, por la razón de que aún no existe. Por lo tanto, esos gastos, los gastos que financien estos conceptos, habrán de estar claramente definidos y vinculados al convenio correspondiente, de forma tal que no se podrán contraer obligaciones con cargo a esas partidas. Hemos oído hasta la saciedad que el principio de prudencia es el aplicable a los ingresos. ¿No deberían retirarse de los presupuestos estas cantidades hasta que se firmen los convenios correspondientes o hasta que se incluyan en la Ley General de Presupuestos? ¿O no deberían ustedes haberlos presupuestado por lo menos con 1 euro, como hacen con otras partidas? En cuanto a la compensación de los gastos de producción del agua, el informe de otros años señalaba que la estimación comunicada por el Ministerio de Hacienda en este concepto y para el próximo ejercicio asciende a más de 3.900.000. Este pequeño detalle no se ha incluido en el informe de este año. ¿Supone que el Ministerio no ha comunicado nada o que ustedes no lo han solicitado? ¿Es prudente esa integración, entonces, en el presupuesto? Creo que, como le hemos demostrado, los ingresos que ustedes han incluido en estos documentos nada tienen que ver con la realidad que nuestra hacienda local padece debido a su desidia. Nada con los datos que suministran las entidades oficiales. Y, por supuesto, el principio de prudencia, que debe extenderse a la totalidad del mismo, no existe. Incluyen ustedes unos ingresos irreales y se les olvida introducir otros ingresos que sí existen, como la contribución para el 6. ¿No piensa usted cobrarla? Y si es así, ¿por qué no la han incluido? Para que usted vea la chapuza y el puro invento que nos han traído aquí esta mañana. A ustedes los problemas de los ceutíes pues les importan poco, eso tampoco es ninguna novedad. Solamente maquillan los datos para poder repartir las prebendas a su antojo. Y vamos a los gastos. En cuanto al incremento que se va a dar al personal, usted ha dado una cifra, pero yo le voy a dar los datos de sus informes. El informe emitido por el director general de Recursos Humanos habla de un 1,75 más el 0,25. Sin embargo, el interventor señala que las retribuciones de los empleados públicos se incrementan en el 2,25 en relación al 2018, con la posibilidad del 0,25 adicional. 1,75 más el posible 0,25 o el 2,25. Porque es que, además, entre las demás instituciones del Ayuntamiento hay diferencias. Por ejemplo, Radio Televisión Ceuta dice que aumenta el 1,75%. El ICD vuelve al 2,25% y Acensa se lanza al 3,01%. Es lo primero que deben explicar ustedes a los trabajadores de la casa, cuánto le van a pagar y si esos incrementos van a ser iguales o no, y qué razones llevan a que existan esas diferencias entre unos informes y otros, entre unos organismos y otros. Y cuando se aclaren, rehagan los presupuestos con estos valores. Y vamos a entrar por concejalías, breve y sucintamente. Yo quiero preguntarles si alguno de ustedes se ha leído la memoria que acompaña a los presupuestos. No digo ya la de sus compañeros, solamente la de cada uno, la del área que lleva. Porque de verdad que es que yo creo que si lo hubieran hecho, se darían cuenta ustedes de que hacen el ridículo más espantoso en muchas de ellas, porque reiteran la memoria año a año. Y eso solamente indica la dejadez que muestran en el área que dirigen. Se les pide un poco de responsabilidad, un poco de respeto a cada uno y que trabajen
cuando tengan que aportar sus presupuestos de las diferentes áreas y al menos, como le digo, dejen de copiar y pegar y se les pide respeto e interés por solventar los problemas de los ceutíes. Presidencia y relaciones institucionales. Poco voy a poder decir de un área que nada aporta a solucionar los problemas de los ceutíes. Uno de los principales objetivos que tenía era la de ser conexión con el Gobierno de España y darles a conocer los problemas que tenemos y las soluciones que se plantean por parte de su desgobierno. Pero de esa conexión, ni antes con Rajoy, ni ahora con el señor Sánchez, no se sabe nada. Nuestros problemas ni se solucionan, ni parece que en Madrid se sepan, ni se conozcan. Si no, recordemos la visita de aquella secretaria de Estado de Comercio que venía a la ciudad y decía que no sabía si el problema del porteo era una simple anécdota o si era un problema real. Le han retirado a este área de presidencia la publicidad institucional. ¿Se la han retirado o se la ha quitado usted encima para repartirla entre todas las concejalías y que parezca que es menos dinero, a pesar de que entre el regalo del IPSI y el incremento de la cantidad se van a llevar 2,1 millones únicamente para que ustedes, para que todo su desgobierno y especialmente el señor Vivas pague la campaña a costa del bolsillo de todos los ceutíes? Lo único que le han añadido es la UNED, sobre todo porque en Madrid les han dicho que no puede estar al frente una persona que no es electa, por lo tanto, tiene que llevarlo usted. De la Fundación Premio Convivencia entendemos nosotros que no cumple sus fines. Entendemos que poco aporta y que podría hacer infinitamente más para trabajar por la convivencia en nuestra ciudad. Y finalizar con Radio Televisión Ceuta, que entendemos que debería ser el medio más objetivo, pero ustedes, con sus instrucciones y sus directrices políticas, lo han convertido, señor Vivas y Caterva, en una propaganda, en un medio que solamente sirve y que es conocido entre muchos ceutíes como Televivas, por algo será. Economía, Hacienda y demás. Dice que la amortización de la deuda asciende este año a 31,5 millones, cuando en la partida de amortización de préstamos a medio y largo plazo se han presupuestado 32,5 millones, una diferencia de 1 millón. ¿Sabe usted cuál es la cantidad real que tiene que devolver el ayuntamiento? Si es así, díganoslo. En cuanto a gastos de sentencias judiciales, presupuestan 900.000, cuando el año pasado se gastó usted más de 2 millones y este año parece, por lo menos a la altura a la que estamos, lleva también más de 2 millones gastados y conociendo cómo actúan, parece que los pagos en sentencias judiciales se van a acercar más a los 2 millones de euros. Por lo tanto, entendemos que usted debería haber presupuestado ya esa cantidad para evitar una modificación del presupuesto. Añade un capítulo de nueva creación cuando el fondo de contingencia se creó en el año 2015. Dejen de copiar y pegar. Cuando les decimos las cosas, señora Chandiramani, no es en absoluto para denigrar su trabajo. Es que ustedes no hacen su trabajo y no lo hacen de forma eficiente y que dé respuesta a lo que les reclamamos por parte de toda la ciudadanía. Gobernación. La memoria es exactamente la misma de todos los años. Dice que va a seguir con la planificación que inició en 2018. ¿Será que la del 2016 no le sirvió para nada? Sabemos que la policía local tiene graves problemas con la interpretación que se hace sobre lo que puede o no puede hacer, pero tampoco es para que se promueva una revisión integral de su reglamento todos los años. O no, es que se les ha olvidado quitarlo, que es que solo se refiere al de bomberos, que lleva toda la legislatura intentando modificarlo, pero que no ha sido capaz de hacerlo. Cuando dice que se ampliará de forma importante las encomiendas de gestión que se harán a AMGE y Visesa, quisiéramos que nos aclararan cuáles van a ser, porque, aparte de la zona de embolsamiento, no se reflejan en sus presupuestos mayores incrementos de actividad. Y todo ello para conseguir estos grandes objetivos, porque ustedes, como no han hecho nada en los 3 años desde que comenzó la legislatura, pues este año hay que pisar el turbo, ponerse las pilas e intentar hacer como que lo hacen todo. Señala que quiere, además, el responsable de ese área, completar las vacantes que están pendientes. Lleva diciendo esto, no sé, desde el primer presupuesto. No sabemos siquiera cuándo vamos a poder tener la plantilla de policía que necesita esta ciudad, aunque, visto lo visto y teniendo en cuenta que ya dan ustedes por perdida la batalla de la relación de puestos de trabajo y que no la vamos a tener, creo que poco más se puede decir. Ni siquiera se corresponden las cifras que ustedes dan en cuanto al personal con las que aparecen reflejadas. En cuanto al 6 pasa exactamente igual. Indican que hay
77, pero la suma de categoría de cada una de las categorías asciende a 78 y el listado que se facilita de personal dice que hay 86. No sabemos siquiera si el propio consejero sabe cuántas personas hay en el 6. Dice que no tiene ingresos propios. ¿Eso significa que ustedes no van a cobrar la contribución especial para el servicio contra incendios que se aprobó en el pasado pleno de septiembre? Señora Ahmed, le ruego vaya terminando. Sanidad, consumo y menores. Solo sanidad y consumo, porque de menores han decidido que no nos van a dar nada, o lo que sería mucho peor, como no saben qué van a hacer con los menores, pues ni siquiera son capaces de realizar una mínima memoria con las actuaciones que piensan llevar a cabo. En cuanto al resto, es lo mismo de todos los años, copia y pega, corta y pega. Fíjese, ¿saben ustedes desde cuándo el área de sanidad empieza su memoria de presupuestos diciendo, en 1984, la OMS, llevan diciéndolo desde el año 2011? Fíjese si es brutal la falta de respeto y el copia y pega que ustedes hacen todos los años. No han cambiado nada, prácticamente no han cambiado nada. Han desaparecido los programas de salud laboral, el de educación para la salud, el de salud mental, el de cáncer de piel y algunos cuantos más. En cuanto a los objetivos que persiguen por parte de este área, no sabemos si se consigue alguno, porque repetir lo mismo cada año sin conseguir nada debe ser frustrante, debe ser muy frustrante, y cualquier persona con un poquito de ética se iría a su casa. Y no lo digo única y exclusivamente por la señora Nieto. En Fomento, al margen de todas las tonterías que entendemos que dice la memoria, una sola pregunta. ¿El PEGOU para cuándo? Díganoslo, denos una fecha. No hay ni un solo euro en vivienda. En cuanto a turismo y deportes, porque el resto de áreas las voy a tener que dejar para el resto de mi intervención, aquí hay, más que cortar y pegar, hay mucho cortar, porque de hecho se recorta el empleo en varias de estas empresas públicas. En el parque disminuye de 72 a 70, servicios turísticos igual, y en total pasa de 123 a 119. En cuanto a las instalaciones deportivas, o las lleva Medio Ambiente o las lleva Fomento. Pero hay una cuestión especialmente grave en el área de deportes, que no quiero finalizar esta primera intervención sin hacer mención a las mismas, y es que sus presupuestos, los deportivos, son claramente discriminatorios con las mujeres que hacen deporte en esta ciudad. Y es que los clubes femeninos, como ya sabe el señor Carreira, porque se lo hemos trasladado, a pesar de disputar competiciones en categorías superiores y tener que realizar mayores desplazamientos de mayor distancia y número, reciben menos dinero. Además, hay otra cuestión que es muy grave, que es que se dan subvenciones a entes que no han presentado ni siquiera un proyecto ni una memoria. Esa parece ser la política, discriminar a la mujer por el simple hecho de serlo. Y esto es una cuestión que me decepciona especialmente y que espero que solventen. No quiero finalizar esta intervención sin decirles que creemos que deberían ustedes saber que invertir en la ciudad para que sea una fuente de riqueza es una de sus obligaciones, la de un Gobierno comprometido con sus vecinos y vecinas, con su bienestar, la de un Gobierno que cree en su ciudad y en su futuro. Pero ustedes, especialmente el señor Vivas, demuestran con estos presupuestos y con los incumplimientos que su desgobierno no tiene ningún compromiso con Ceuta y mucho menos con los ceutíes, por no decir con los 13.000 desempleados que su incompetencia condena a no tener futuro en esta ciudad, muchos de ellos jóvenes, o las 4.000 familias que esperan a tener acceso a una vivienda porque la política de viviendas, su política de viviendas, ha sido la de que las casas se daban por unos pocos a otros pocos y sin criterio alguno. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra, pero le ruego sintetice todo lo que pueda.